Materiales utilizados: una balanza para pesar cada muestra, recipientes para el almacenaje de la muestra seca y húmeda, aparato de casagrande. Este aparato se va a utilizar para ver el grado de plasticidad del suelo, un horno que se va a utilizar para el secado de la muestra, superficie de vidrio para obtener el límite plástico, una espátula, taras con sus respectivas tapas para utilizarlas en el límite plástico, pipeta graduada para homogeneizar la muestra, una cápsula de porcelana, un anacalador con el que se debe dividir la muestra ya puesta en el aparato. Proceso de homogeneizar la muestra. Primero hay que verter en la cápsula los 200 gramos de suelo seco. Luego agregarle 80 ml de agua que corresponderían al 20% con respecto al peso del suelo seco. Hay que mezclar hasta que el material sea maleable, cuidando de no dejar terrones. De ser necesario, adicionar más agua hasta obtener la consistencia deseada. El agua adicionada tiene que ser agregada cuidadosamente en unidades no mayores al 2% con respecto al peso del suelo seco. Luego de realizar la homogenización de la muestra, esta se coloca de forma centrada y nivelada en el punto de apoyo de la taza. Se puede utilizar la espátula para encontrar la forma adecuada. Todo el material retirado con la espátula se debe colocar en el plato de evaporación. Una vez que la pasta de suelo se encuentra nivelada a 1 centímetro sobre la taza de casa grande, se divide la pasta pasando el acanalador cuidadosamente a lo largo del diámetro, que pasa por el eje de simetría de la taza de modo que se forme una ranura clara y bien delineada. El acanalador se debe pasar de manera perpendicular a la superficie interior. La formación de la ranura se debe efectuar con el mínimo de pasadas y cada vez que se va pasando el acanalador se debe limpiar. Luego de realizar la separación de 1 centímetro con el acanalador, se gira la manivela levantando y dejando caer la taza con una frecuencia de 2 golpes por segundo, hasta que ambos lados del material entren en contacto en un tramo de 10 milímetros. Luego, la muestra restante se le realiza una homogeneización para repetir el mismo procedimiento. Esto se debe repetir hasta obtener 5 puntos diferentes y no se puede rehumedecer la muestra. Una vez que la pasta de suelo pasó por la frecuencia de golpes cerrando la ranura, con una espátula se hace un cubo sobre la pasta de suelo extrayendo 1 centímetro de la muestra, el cual luego es depositado en una tara que antes fue pesada para luego ser llevada a secar y así poder determinar su humedad. Una vez extraído un cubo de la muestra de 1 centímetro, se deposita sobre la tara y ambos se lleva a la balanza para ser pesada. Ya pesada la muestra, esta se le realiza un secado para su cálculo de humedad. Finalmente, se grafica un gráfico en donde en la ordenada se encontrará la escala logarítmica de la humedad de los 5 puntos y en la abscisa la escala logarítmica del número de golpes. Hay que graficar los 5 puntos hasta encontrar el punto del límite líquido, que será la humedad correspondiente a los 25 golpes. Para obtener el límite plástico se debe tomar una cierta cantidad de muestra, con el fin de formar un cilindro muy delgado y que sea similar a un tubo de tinta de un lápiz. Para determinar su humedad, esto se debe amasar en una superficie de vidrio. Luego, este proceso se debe repetir 3 veces hasta que se divida en porciones. Estas porciones divididas de la muestra se deben almacenar en taras y taparlas. Luego se debe pesar en una balanza y restarle el peso de la tara. Para tomar en consideración, no se debe pesar la tara con su tapa. Por último, se debe dejar en un horno para su posterior secado. Una vez ya secada la muestra, se devuelve a pesar la tara sin su tapa y con ello se obtendrá la muestra en estado seco. Para obtener el límite plástico, se realiza el cálculo del promedio de las humedades obtenidas en el ensayo anterior.